Ya. Con respecto, jóvenes, al servidor Windows que vamos a implementar para Oracle, ya la configuración no va a ser tan rápida o tan sencilla como la que hicimos en el cliente, ¿cierto? Ya la configuración de los servidores requieren más detalle, ¿cierto? Más especificaciones porque la funcionalidad que va a tener versus el cliente es un poco más estricta, ¿ya? Recuerden que del servidor depende todo lo que vamos a implementar después sobre esa máquina, ¿ya? Así que nos vamos paso a paso configurando lo que necesitemos, ¿ya? Entonces, Windows Server 2008, como ya tiene dos discos duros, vamos a hacer el resumen antes que comencemos a instalar. Esta máquina virtual tiene dos discos duros de 20 GB, ya tiene montado el ISO de instalador de Windows Server 2008 y la tarjeta de red también está en modo Red NAT y modo promiscuo permitir todo. Entonces la vamos a iniciar para que empecemos la configuración. Oracle. La primera semana nos vamos a dedicar a Oracle, ¿cierto? Todo lo que es la implementación de Oracle. Después nos vamos paso a paso con la de SQL Server. Una de las diferencias entre ambos gestores de base de datos, entre Oracle y SQL Server, es que SQL Server requiere que la plataforma de instalación sea 100% Microsoft. Es decir, SQL Server tiene que ser instalado sobre un Windows Server, ¿cierto? En cambio, Oracle se puede instalar tanto en un Windows Server o se puede instalar sobre un servidor Linux. Por ejemplo, un CentOS, Red Hat o el propio sistema operativo que tiene Oracle que se llama Oracle SO, Oracle Operating System. Entonces es multiplataforma en este caso Oracle, podríamos mencionarlo, versus Microsoft. ¿Ya? Vamos a trabajar con la versión de Windows Server 2008, que el requisito mínimo que pide, en este caso, es 2 GB de RAM, que ya lo tenemos instalado, y 2 discos duros. ¿Ya? Vamos a cambiar la locación de hora y fecha, Santiago, Chile. Pregunta, ¿es importante que un servidor tenga la hora y fecha correcta? Sobre todo un servidor de base de datos. ¿Sí o no? ¿O da lo mismo? Es 100% importante. Porque cuando usted guarda un registro en una base de datos, se guarda con la hora del servidor. No se guarda con la hora que usted lo envió de su equipo cliente. Es decir, si yo estoy conectado en un carro de compra y mi computador tiene las 3 de la tarde del día 10 de enero y pongo grabar, guardar en una base de datos, no se va a guardar con esa hora, se va a guardar con la hora que tenga el server, ¿cierto? Si el server tiene la hora incorrecta, la grabación es incorrecta también, es errónea. Por eso es importante que se fijen bien en la hora, fecha y localización de su máquina servidor, ¿ya? Entonces elegí Santiago, Chile, para ver la zona horaria, el 4 menos GTM. Vamos a la instalación de Windows Server. Vamos a ir paso a paso aquí. Aquí sí nos vamos a ir deteniendo y explicando para que la infraestructura quede correcta. ¿Ya? Primera parte. Así como en la instalación del cliente no pusimos la activación, porque estas son versiones educacionales del servidor, acá también hacemos lo mismo, ¿cierto? Desmarcamos la casilla de activación online del servidor. ¿Ya? Entonces, desmarcamos la casilla de activación automática online. ¿Ya? Nos da una sugerencia, nos explica que la activación se va a hacer después, ningún problema. ¿Ya? Declaramos que no queremos activarlo nuevamente. Y vamos a la siguiente fase, que es ya de la implementación de los discos duros. Entonces, sin activación automática, y después cuando le dice recordar la activación, le dice que no. Ya. Ahora viene a la elección de la versión del servidor. Si ustedes ven, hay un historial de diferentes versiones en las cuales están Standard, Enterprise y Data Center, y además cada una de ellas tiene versiones que son Full y Core. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una versión Full y una versión Core o Core?
Para los que se certificaron en Microsoft Server. Pregunta. Hay una diferencia, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay? La interfaz gráfica. Exacto. La versión full es la que viene con una GUI, una interfaz gráfica. Y la versión core es una versión por línea de comando, ¿cierto? Sin interfaz gráfica. Que generalmente se usan bastante data center. Eso mejora el rendimiento de la máquina virtual o la máquina servidor, porque casi un 25% de rendimiento o uso de procesador y RAM se dedica o se va plenamente a la interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces optimizamos. Minimiza riesgos de... Exactamente. De fallas de controladores gráficos, etcétera, futuro. Entonces, da dos opciones: full o core. Nosotros vamos a trabajar con interfaz gráfica, entonces vamos a trabajar con full. Ya, decidí por full. Ahora, ¿qué versión full? Tengo estándar, enterprise y data center. ¿Cuál sería la versión que vamos a elegir? Ya sabemos que con interfaz, full. ¿Cuál sería la versión? A ver, si eligió data center, estaríamos mal. Porque la versión data center, primero, los requisitos técnicos de instalación no corresponden a lo que tenemos de hardware, ¿ya? Una versión data center trabaja, ¿cierto?, con 32 GB de RAM, ¿ya? Mínimo. Y tenemos 2. Entonces, data center no va. La versión enterprise tampoco. Una versión enterprise también tiene un rango de memoria RAM y cantidad de procesadores. La versión data center utiliza 4 procesadores físicos. La versión data center utiliza 2 procesadores físicos. Por tanto, nos queda la última alternativa, la más básica, estándar. Un procesador físico, 2 GB de RAM. Entonces, la versión a elegir, estándar, full, installation. Ahora, si nuestra arquitectura de hardware hubiese sido mucho más robusta, hubiésemos tenido 2 procesadores, 4 procesadores, 32 GB de RAM, hubiésemos elegido otra versión y Oracle se instala igualmente, no hay problema. Oracle se adapta a las necesidades del servidor que tenemos base. ¿Ya? Estándar, full, y seleccionamos la casilla o el clic para proceder a la instalación. ¿Ya? Estándar, full, y continuamos. Licenciamiento de Windows Server Standard Edition, aceptamos. Nos vamos a la instalación custom, ¿cierto? O personalizada para los discos duros. Y van a aparecer 2 discos duros, ¿cierto? El disco 0, el disco 1, ambos de 20 GB. Técnicamente nosotros ahora tenemos 2 discos, ¿cierto? Iguales. Pero para el servidor, cuando creemos RAID, lógicamente se van a ver como si fuesen uno, ¿cierto? La idea es de hacer replicación entre ellos. ¿Cuál es el objetivo? O sea, no de ninguna forma perder datos, ¿cierto? O sea, pensemos que una empresa críticamente va a tener datos, ¿cierto?, sensibles y no podemos depender de un disco duro. Yo he visto bastante eso en organizaciones, mucho, donde implementaciones grandes de hardware, servidores de alta gama, ¿cierto? Estamos hablando de servidores de los HP ProLiant y un disco duro. Estamos hablando que en ese disco duro hay transacciones diarias de una empresa de más de 100 millones de pesos. O sea, un disco duro para 100 millones de pesos diarios. ¿Ya? Falla el disco duro, nuevamente el sysadmin o el DBA haciéndose bolita, desapareciendo ahí del mapa. Vamos a trabajar de la siguiente forma. La instalación inicial la vamos a hacer en el disco llamado 0. Luego que instalemos el sistema operativo, lo que vamos a hacer es una copia, un espejo del disco 1 para que ambos se vean como si fuesen uno solo. ¿Ya? Entonces, vemos que esté marcado en celeste el disco 0 y nos vamos a opciones avanzadas de disco. Drive Option. ¿Ya? El disco 1 no lo tocamos, solamente el disco 0. Drive Option. New. ¿Ya? Y me va a aparecer el tamaño total del disco duro, que me aparece algo así como 20.480 MB. Eso traducido a 20 GB. ¿Ya? Aplicamos, ¿cierto? Siempre trabajando en el disco 0. Todo lo que vamos a hacer va a ser en el disco 0. Después eso se va a copiar al disco 1. Y el servidor ya reconoció el disco. Cuando ya me aparece como primario, lo que está haciendo el server es que reconoce al volumen en forma completa.
Un detalle, un tips que tienes que aprenderlo. Cuando estés configurando servidores, en este caso para un servidor a futuro de base de datos, nunca los servidores tienen particiones en los discos duros. Siempre los servidores se trabajan con un solo volumen. Es decir, tengo un disco de 1 terabyte, va a ser 1 terabyte, nada más que eso. En los equipos o sistemas operativos de escritorio, desktop, tú le puedes hacer varias particiones. ¿Cuántas particiones máximas puede tener un sistema operativo de escritorio? Depende del formato de la partición. Si estamos con el NTFS, 4. 4 máximas. Una que se llama primaria activa y 3 extendidas. ¿Ya? Solamente se hacen particiones en los sistemas operativos de escritorio. Eso tengo siempre claro. En los sistemas operativos servidores, sin particiones y siempre un volumen. Es decir, si el volumen 1 va a ser de 20 GB, el otro disco también va a ser el mismo volumen. ¿Ya? Para que concuerden. Listo. Estamos todavía en el disco 1. Le digo format. O el disco 0, perdón. Partición 1. Format. OK. Y va a reestructurar el sistema de archivo a NTFS. Y ahora le digo siguiente. Vamos a instalar el sistema operativo en el primer disco, ¿cierto? Después que esté instalado, vamos a hacer el traspaso al segundo disco. De ahí comenzamos con la instalación base. ¿Ya? El segundo servidor. No va a servir de repaso, son las mismas configuraciones. Ya. ¿Qué modificábamos acá? Ubicación, ¿cierto? Horaria, Santiago, Chile. Spanish. ¿Qué seleccionábamos en la licencia? Claro, desmarcamos la activación automática. Este es el repaso, ¿cierto? Estamos haciendo el repaso de la otra máquina. Ahora, sí pueden instalar las dos, ¿cierto? De a una a la vez. Seleccionamos estándar y full, ¿cierto? Full con interfaz gráfica. Luego venía la selección de los discos duros. ¿En cuál disco duro trabajamos? ¿En el 0 o en el 1? En el 0, ¿cierto? Opciones de disco, estando seleccionado el disco 0. Aquí no se apuren, no pongan siguiente. Inmediatamente hay que entrar a las configuraciones. Nuevo, para que tome todo el volumen del disco. Todo el tamaño disponible. Este volumen o partición inicial 0 la da formato, ¿cierto? Y va a aparecer como activa y primaria. Por lo tanto, ahí ya se podría instalar un sistema operativo en la siguiente parte del taller. El disco 1 o el disco que instalamos después de la primera implementación, vamos a trabajarlo después cuando ya esté el sistema operativo funcionando. Listo, eso era por el momento. Ahí tengo las dos máquinas paralelo haciendo la misma instalación. Ya, pero enfoquémonos en la de Oracle. Ya. Ya. Mientras estamos instalando, jóvenes, algunas explicaciones de la infraestructura de los servidores. Recuerden que por ser servidores los requisitos de seguridad cambian, ¿cierto? Uno de los requisitos de seguridad que se van a encontrar son las políticas de seguridad de contraseña. Las políticas de seguridad de contraseña ya no son contraseñas débiles, tienen que ser contraseñas robustas. Una contraseña robusta, en este caso un sistema operativo server, se considera
que debe tener igual o mayor a 8 caracteres, números, letras y símbolos, ¿cierto? Que eso es lo primero que le va a pedir. El usuario es administrator, con la A mayúscula del servidor, ¿ya? Administrator y luego la contraseña. Ahora, usted como ya está entendiendo la lógica de la seguridad, ¿va a trabajar con ese usuario siempre? ¿Qué es lo que haría usted como un DBA en el servidor? Crear otro usuario para el sistema operativo inmediatamente, ¿cierto? Y el usuario administrator dejarlo solo para uso local. ¿Ya? Eso también es otra cosa que tenemos que entender. Eso pasa en respecto a la seguridad. Con respecto a los discos, ¿cierto? Yo les mencioné una tecnología que vamos a configurar en un momento más, cuando ya esté instalado. RAID. ¿Qué es un RAID? ¿Ya? ¿Qué es un RAID? Un RAID es un arreglo redundante de discos en los cuales nosotros tenemos copias simultáneas de varios discos duros para que trabajen entre sí como uno solo. ¿Ya? Los RAID se catalogan según la cantidad de discos duros. Para que usted, cuando tengan que implementar un servidor, en este caso a futuro de base de datos, las reglas son bien sencillas para hacer un RAID. Y con esto, que se grábenselas siempre. Los RAID siempre tienen que ser en números pares. Es decir, yo no puedo hacer un RAID con 3 discos duros. Tienen que ser o 2, o 4, u 8, o 16, pero siempre par. Regla número 1, siempre número par. ¿Y el RAID 5 también tiene que ser par? También tiene que ser par. Ideal par. Entonces, para hacer un RAID, primero que los discos duros sean siempre en pares. ¿Ya? Siempre números pares. Segunda regla, los discos duros tienen que ser del mismo tamaño. Si tengo un disco duro de 1 terabyte y quiero hacer un RAID con 2 discos duros, ambos tienen que ser de 1 terabyte. Si tengo un RAID con 16 discos duros, tienen que ser los 16 discos duros del mismo tamaño. ¿Ya? No se puede hacer un RAID con discos de tecnología distintas. No puedo hacer uno de 500 GB y le meto uno de 1 tera y otro de 256. No, todos iguales. Entonces, segunda regla, aparte de que sean números pares, tienen que ser iguales en tamaño. ¿Ya? Por eso nosotros en este ejercicio creamos 2 discos de 20, ¿cierto? Pudiésemos haber hecho un RAID más grande, ¿cierto? Con 4 discos, ningún problema. Tercera regla. Tienen que ser de la misma velocidad, medidas en RPM, revoluciones por minuto. ¿Ya? En el caso que estén utilizando tecnología, en este caso SATA, son discos con un motor, ¿cierto? Discos con un plato. Y las velocidades de los discos duros son 3 tipos. ¿Cuáles son las 3 velocidades de discos duros? En revoluciones por minuto. Pregunta de licencia, ¿cierto? Ahí. ¿Los RPM que hay de disco? Sí, ¿cuáles son las 3 velocidades? 5004, 7002 ¿Y 9000? no, esa no me la 600. Ya. Son 3 estándar. 5004, 9000, ¿cierto? 9600, 7002. Es decir, si yo voy a hacer un RAID, ejemplo, tengo 2 discos duros, los 2 discos duros son de 500 GB, estoy bien. 2 discos duros, ambos son de 500 GB, pero uno es de 9600 revoluciones y el otro de 7200. ¿Funciona el RAID? No. Tienen que ser misma velocidad. Recuerden que en los RAID se van a sincronizar los datos. Entonces no puedo depender que un disco duro copie más rápido que el otro. Tienen que ser iguales. Entonces también tienen que ser iguales, no solamente en tamaño, también en revoluciones por minuto. También tienen que ser pares. Cuarta regla para hacer un RAID. Tienen que ser de la misma tecnología. ¿A qué nos referimos que sean de la misma tecnología? Si voy a usar discos SATA, todos tienen que ser SATA. Si voy a usar discos SSD de estado sólido, todos tienen que ser de estado sólido. ¿Ya? Si vamos a usar discos IDE, que son los discos, ¿cierto?, de mayor cantidad de pines, todos IDE. No podemos mezclar que uno sea SATA, otro SSD y otro IDE. No, tienen que ser todos iguales de la misma tecnología. Entonces tienen que ser todos pares, igual tamaño para el RAID, misma velocidad, misma tecnología. Nos falta una cuarta regla. ¿Cuál sería esa cuarta regla? Una quinta regla para que funcione un RAID. Todos pares, todos de igual tamaño,
todas las mismas revoluciones por minuto, todo de la misma tecnología. Tasa de transferencia. Sistema de archivo. La tasa de transferencia es tratado solo por la revolución. La tasa de transferencia depende de las revoluciones por minuto. Entonces, por eso tiene que ser todo igual. No puedo tener un RAID y al medio del RAID, el quinto disco del RAID sea de menor velocidad. No me sincroniza. La sincronización se acaba. El sistema de archivo es sumamente importante. Es decir, si yo voy a hacer un RAID en un sistema operativo Microsoft, todos tienen que ser NTFS, por ejemplo. ¿Ya? Si voy a trabajar un RAID en Linux, todos tienen que ser XT3 o XT4, que es el sistema de archivo de Linux, ¿cierto? El sistema operativo Linux. ¿Ya? O NFS en el caso que sea macOS. Entonces, tiene que ser el mismo sistema de archivo. No puedo tener 3 discos NTFS y uno FAT. No. Tiene que ser o todos NTFS, o todos X3 en el caso de Linux, o X4, ¿cierto? Esas serían las reglas. Ahora, si usted quiere ser más estricto todavía, hay una sexta regla que se agrega, que algunos servidores físicos la piden. Personalmente, la empresa IBM, jóvenes, si les toca trabajar con servidores IBM, servidores hackeables, les pide que sean de la misma marca. O sea, todos tienen que ser no solamente misma velocidad, mismas revoluciones por minuto, misma tecnología, mismo sistema de archivo, sino que la empresa IBM le pide a usted que los discos que va a instalar sean todos del mismo fabricante y mismo modelo, todos iguales. O sea, si usted lo instaló marcas, por ejemplo, Western Digital, todos tienen que ser Western Digital. Si yo al medio trato de poner un Samsung, no me funciona el RAID. Pero eso solamente lo pide IBM. Ahora, si mi servidor es un HP, o mi servidor es un Dell, o mi servidor, por ejemplo, es un Solaris, ¿cierto? De Sun Microsystems, da lo mismo los discos duros, la marca. Pero IBM tiene ese tipo de exigencia. Yo he trabajado harto con servidor IBM y los discos duros tienen que ser IBM. No soporta discos duros de otros fabricantes. Es decir, ahí el fabricante, el proveedor, me dice, use todo lo que nosotros entregamos y no puede ponerle algo de terceros. Por una parte, asegura mayor compatibilidad, ¿cierto? Pero por otra parte, hace que el hardware sea demasiado privativo, ¿cierto? Me amarra a un solo fabricante y a un costo que es mucho más alto, ¿ya? Entonces, todas estas reglas son las que hay que seguir para hacer un RAID, ¿ya? Para que lo tengamos claro. ¿Qué tipo de disco duro faltó mencionar acá para que sean ideales para un RAID? Porque hablamos de los discos SATA, ¿cierto? Podemos tener discos SATA, podemos tener discos de tipo IDE, podemos tener discos SSD. Cada uno tiene distintas características. SATA e IDE usan revoluciones por minuto, porque son discos de claro. SSD son de estado sólido, son memorias flash. Pero falta nombrar un tipo de disco duro que se ocupa harto en los servidores. SCSI. El SCSI, ¿cierto? El SCSI. ¿Qué diferencia tienen los discos SCSI de todos los demás que están aquí mencionados para usted como DBA sepa que tiene que implementarlo? ¿Cuál es la gran diferencia del disco SCSI versus los otros? Porque con todo lo demás podemos hacer un RAID, ningún problema, pero el SCSI tiene algo fundamental, esa tecnología. Creo que se pueden conectar muchos discos duros. Sí, sirve para hacer RAID de mayor cantidad de discos, pero tienen algo súper fundamental, un disco SCSI, que me gustaría mostrárselo en vivo. No está hoy día Camilo para ir al servidor a mostrarlo. SCSI es la tecnología que se puede sacar en caliente. La gran gracia de los servidores es que los discos están en el panel frontal y no están en el interior del servidor, ¿cierto? En un computador están dentro de mi computador o de un servidor fijo. Tengo que abrir el equipo, apagarlo, ¿cierto? Abrirlo y retirar el disco que falló. Los discos SCSI, como son de panel frontal, si el disco tiene falla, ¿qué hago con el disco? Saco, pongo otro y tuve que apagar el servidor. Nunca. Esa es la tecnología SCSI. O sea, si hago un RAID con todos estos requisitos y además mi disco es de tipo SCSI, sería una implementación ideal que usted pudiese armar en su red. ¿Ya? Tecnología SCSI. Son más caros, son el doble de más caro que un disco convencional, SATA o SSD, pero se sacan en caliente, ¿cierto? Que los puedo tomar en funcionamiento. Y eso me explica que en ningún momento apago el server. Ahora, si estos discos que tenemos nosotros en estas máquinas virtuales hubiesen sido SCSI, me falla el disco 0, ¿qué hago con el disco 0?
lo saco y le pongo uno de igual tamaño, de las mismas características, y se reemplaza por el anterior y se adapta a los datos que tenía el anterior. ¿Ya? Piensa en la misma lógica, usted va al supermercado, ¿cierto? Tiene una vitrina con 10 Coca-Cola, ¿cierto? Y va el cliente, saca la Coca-Cola, el reponedor pone otra igual, y usted no se dio ni cuenta que falta una Coca-Cola, ¿cierto? Es del mismo tamaño, ¿cierto? Del mismo envase, todo igual. Esa es la tecnología escasa. Para que lo consideren y sepan la cotización. ¿Por qué hay un servidor que me va a costar 2 millones de pesos versus un servidor que me va a costar 50 millones de pesos, ¿cierto? Con respecto al hardware. Hay mucha diferencia en ese sentido. Ahora, ¿sabe qué pensar usted, ¿cierto? Como DBA. Ah, me voy a lo más estable y lo que tenga menos fallas. Apagar un servidor para reemplazar un disco puede ser varias horas de que está fuera de uptime en una empresa, ¿cierto? Un servidor no está hecho para apagarse, ¿cierto? Está hecho para estar trabajando constantemente. Así que, pequeño resumen de lo que es un RAID. Arreglo redundante de disco y seguir todas esas reglas que aparecen por ahí. Listo. Como estamos configurando, ¿cierto? Aprovechando de lo que estamos mencionando, venía la política de contraseña, ¿cierto? Me pide una contraseña, el usuario va a ser administrator con la mayúscula y la contraseña, ¿qué requisitos necesita? ¿Cuántos caracteres? 8, ¿cierto? Y considere mayúscula y minúscula, números y letras. Esa política la podemos bajar nosotros después, en algún momento, pero no es muy recomendado. ¿Cierto? Si estamos hablando de seguridad, poner una contraseña débil no sería lo ideal. Tenemos la máquina virtual lista, la vamos a optimizar también para continuar con la configuración, el Windows Server. Paso número 1. ¿Qué hacemos con el cortafuego del servidor? Bajar el cortafuego del Windows Server. Estamos en el Windows Server para Oracle, ¿ya? En el caso acá, es ir a panel de control, Firewall de Windows, y lo desactiva completamente, ¿cierto? Hay una pestaña superior que dice encender o desactivar el firewall. ¿Ya? Lo baja. Baja el firewall. Panel de control, ¿cierto? Voy a repetir, panel de control, firewall de Windows, y tiene una pestaña superior que dice encender o apagar el firewall de Windows. Lo baja completamente. ¿Ya? ¿Bien? Segunda configuración. ¿Qué hicimos para optimizar en el Windows 7? Que acá también lo vamos a aplicar. Dos cosas. La RAM memoria virtual y bajar la interfaz gráfica, ¿cierto? Lo hacen de la misma forma que lo hicieron en el cliente Windows 7, ¿ya? ¿Cierto? En propiedad avanzada del servidor, optimizan para obtener un mejor performance, ¿ya? No se nota mucho el cambio en realidad de aspecto visual, pero sí en rendimiento la máquina va a mejorar, ¿ya? Y luego modificamos la memoria virtual. Y lo hacen de la misma forma que lo hicieron en el equipo cliente. ¿Cuánto sería el tamaño que le vamos a entregar al servidor? Memoria inicial debería ser de 1 GB. Y memoria máxima, 2048. Exactamente. Ya que tiene las mismas características que el cliente que preparamos un momento atrás.
técnicamente nuestro servidor también va a quedar con 4 GB. Ya. Antes de reiniciar, sí tenemos que hacer algo en el servidor. ¿Ya? Al servidor le tenemos que dar un nombre. Antes de ha dicho, darle un nombre. Ahora, por políticas, los servidores tienen que tener una nomenclatura internacional de nombre, ¿ya? Es decir, nosotros le podríamos poner al servidor si queremos Luna, ¿cierto? Avengers o el nombre que quieran, ¿ya? Pero para seguir un estándar, los servidores tienen una nomenclatura especial en todas las organizaciones. Y esa nomenclatura se llama NS. Es decir, el primer servidor que levanto en mi organización se va a hacer el NS1. Después levanto un segundo servidor, NS2. Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Para qué se hace eso? Porque cuando tenemos búsquedas por nombres de dominios, después a nivel, ¿cierto?, de servidores raíz en el planeta, los servidores van a tener un nombre y luego el nombre de la organización o dominio al que pertenecen. Por ejemplo, para nosotros sería ns1.ayer.cl. Entonces, cuando otro servidor me busque en el planeta, consultándole a un servidor DNS, va a decir, usted pertenece a esa organización y este es el servidor principal de su red. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo podemos demostrar de la siguiente forma. Ya, jóvenes, miren, les voy a mostrar el sitio nic.cl, donde están registrados los dominios nacionales, y para que entendamos la lógica de por qué los servidores se llaman NNS de una organización. ¿Ya? Por ejemplo, voy a consultar por un servidor inscrito de una tienda X, paris.cl. ¿Ya? Cencosud, la que tenga más a mano. Ahí está. Fíjense. Consulté el dominio ayer.cl y fíjense los servidores que tienen. ¿Cómo se llaman? NS1, NS2. Entonces, cuando otro servidor lo busca, ¿cierto? Porque pensemos que nosotros vamos a levantar servidores que van a estar expuestos en la cloud para ser visualizados desde cualquier lugar remotamente, debo buscarlo con un nombre, ¿cierto? Y esa es la nomenclatura internacional. Sé que ese servidor, NS1, NS2, son dos servidores principales de dominio que tiene esta organización, Ayer en este caso, y si la empresa sigue creciendo con el tiempo, van a levantar un NS3, luego un NS4, y así sucesivamente. Ya, no es que nosotros le pongamos cualquier nombre a los servidores, ¿ya? Esa es la lógica que tiene la nomenclatura de nombre. Voy a buscar otro organismo, a ver si aparece. Falabella, por ejemplo, al azar. ¿Qué pasa con Falabella? NS1, NS2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se debería llamar nuestro servidor? El primero que estamos implementando, NS1. Entonces, en Computer Name lo llamamos NS1. En Computer Description primero, con mayúscula, NS1. ¿Ya? Luego nos vamos a la pestaña que está más abajo, donde se le cambia el nombre al grupo, chain, y sacamos el nombre que trae por defecto, que es un nombre aleatorio que genera el sistema operativo, y lo llamamos NS1. ¿Ya? NS1. Y ahí tendríamos el nombre de nuestra máquina. Ahora, el segundo servidor que creemos, ¿cómo se va a llamar? NS2, por cierto, el de SQL Server. Ahora sí podemos hacer el reinicio. Bajamos el firewall, optimizamos memoria, gráficos y le dimos un nombre. En el caso del cliente no es relevante el nombre que tenga. En el caso del servidor sí es relevante. Ya, reiniciamos la máquina entonces. Ya, cambió en S1, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos falta? ¿Qué herramienta tenemos que instalar de VirtualBox para copiar las carpetas? Wes ha dicho. Y lo vamos a hacer de la misma forma como lo hicimos anteriormente en el cliente.
Entonces, insertar la imagen de West Addition. Instalarse el West Addition. Recuerden que les pide reiniciar sin reiniciar. ¿Puedes estar ahí de nuevo? El último que viene. Y luego la carpeta. Ahí, recuerden, sin reiniciar. Sin reiniciar. Y crean la carpeta compartida también. De la misma forma, apuntemos hacia el equipo cliente, nuestro PC físico. Para que vamos a buscar después los programas a instalar. Y luego de eso reiniciamos. Y ahí vamos a ver qué es lo que tenemos que copiar hacia el servidor. Recuerden que los servidores, como no están hechos o no están preparados para apagarse cada rato, hay que dejar un mensaje de acuerdo por qué lo vamos a reiniciar o por qué lo vamos a apagar. Puede ser por mantenimiento, por configuración, y se deja una pequeña nota para que sea ese comentario un log de evento, un registro, ¿cierto? Se reinició por configuración, se reinició por respaldo, etcétera, ¿ya? Y por instalación de aplicación. Ya. ¿Cómo estás con el servidor? ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué debería aparecer? Una carpeta compartida, exacto. Y vamos a ver qué tenemos que copiar hacia el servidor de Oracle. ¿Ya? Es bien sencillo porque hay un solo archivo que copiar. Entonces tenemos que ir a buscar el siguiente instalador. Oracle XE Universe. Ese es el único archivo que va al server. Y lo copiamos al servidor, ¿cierto? Oracle XE Universe. Ya. Ahora, un detalle que tenemos que considerar. Los servidores, una regla también que tenemos que tener en cuenta es que siempre tienen que tener una dirección IP fija, ¿cierto? ¿Por qué no una IP dinámica? ¿Cuál será la lógica de los servidores? ¿Por qué una IP fija? Y no dinámica como el cliente. Siempre tienes que ubicarse por la misma dirección, por cierto. Si tenemos una IP dinámica, hoy día lo enciendo con una IP, mañana va a tener otra, y todas las aplicaciones o todos los accesos van a estar asociados a una dirección, por cierto. Y voy a tener que reconfigurar cada vez. Por tanto, vamos a tener que dejarlo con una IP fija. El cliente no hay problema, pero el servidor sí con una IP fija. Ahora, tenemos que ver qué IP tiene el servidor. Y eso ya lo hicimos en su momento atrás con un comando, ¿cierto? ¿Cuál era el comando? ipconfig. Entonces, ejecutamos ipconfig y vemos la IP que tenemos y que en este instante está en forma dinámica. Tenemos un IP, una máscara de red y una dirección de puerta de enlace. Esas tres parámetros los tenemos que poner fijos en la tarjeta de red, ¿ya? Para mantenerlos siempre ubicados por la misma dirección. Entonces, abro una terminal en el servidor, ipconfig, veo la IP que tengo, ¿cierto? La que cada uno tenga, ¿no es cierto? Puede ser que tengan la misma IP que tengo yo, ¿ya? La misma IP. Y esa IP, máscara y gateway la pone fija en la tarjeta del servidor. ¿Ya? Entonces, la tarjeta de red va a estar abajo, ¿cierto? Botón derecho sobre la tarjeta de red. Network and Sharing Center. Network and Sharing Center. Manage Network Connection. Y va a estar su tarjeta de red del servidor. La tarjeta de red, propiedades, botón derecho, clic derecho. Y nos vamos a la configuración TCP/IPv4, ¿ya? Propiedades.
Entonces, nos encargamos de poner los tres parámetros solicitados estáticos: IP, máscara y gateway. ¿Ya? La que cada uno tenga con el comando ipconfig. Listo. Entonces, reviso. Tengo mi IP, mi máscara, mi gateway. Acá tengo mi IP, mi máscara y mi gateway. Y cerramos. Ya hemos avanzado harto en la configuración del servidor o configuraciones básicas. Tenemos un usuario, ¿cierto? Tenemos un nombre del equipo, tenemos el firewall desactivado, optimizamos el rendimiento, estamos dando IP estática, tenemos copiado incluso el archivo ya en el servidor, en la instalación de Oracle, y nos faltaría el objetivo que teníamos de los discos duros, ¿cierto? Es hacer el RAID, ¿ya? Entonces, para hacer el RAID, en la máquina que tenga dos discos duros ya, si no tienen un disco duro, apaguen la máquina y le instalan un disco duro adicional. Tenemos que ir a la herramienta de administración de discos para configurar este arreglo de dos discos duros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos vamos a Management en el servidor. Así tenemos la menor tolerancia a fallas posible. Storage, Disk Management. ¿Ya? Disk Management. Cuando aparece Disk Management, le va a lanzar un asistente que le dice que reconoció un disco, ¿cierto? Lo cancelamos. Primero para hacer la explicación, el por qué. Tengo mi servidor. Están los dos discos, el disco 0 y el disco 1, que ambos son de 20 GB. Recuerden que el objetivo de esto, de hacer un RAID, es tener los dos discos replicados. ¿Ya? Pero el primer detalle que me encuentro es que los discos están en un modo que se llama básico. ¿Ya? Un modo básico. Para poder hacer un RAID, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que convertir los discos duros a un modo que se llama dinámico. ¿Ya? De esa forma, hace que los discos todos trabajen en conjunto como si fuesen uno solo. Si los discos están en modo básico en un servidor, van a trabajar en forma individual. Es decir, si este disco lo activo, finalmente voy a ver que tengo dos discos duros, ¿cierto? Pero no tengo discos entre sí copiándose. Entonces, la primera acción que voy a hacer y a considerar es que es irreversible. Si este disco ya lo transformo en modo dinámico para hacer un RAID, nunca puedo retroceder ese paso. Eso hay que considerarlo, ¿ya? O sea, ¿qué gano y qué pierdo? Lo que gano es que voy a tener discos trabajando entre sí. Lo que pierdo es que nunca este disco se va a ver en forma individual como uno solo, ¿cierto? Voy a ver un grupo de discos. Entonces, el disco 0, el primer disco que tenemos nosotros, ejecutamos clic derecho y dice convertir a disco dinámico. Convertir a disco dinámico. Comenzamos con el disco 0. De hecho, el disco está en color azul, después va a quedar en color verde, ¿ya? Convertir a disco dinámico. Me dice que seleccioné el disco 0 para convertirlo de básico a modo dinámico. Recordemos que el modo dinámico es el requisito para poder hacer el RAID. Si tengo 8 discos duros, todos tienen que ser dinámicos para convertir el RAID. Le digo OK y le digo convertir. Ahí aparece, ¿cierto?, el diálogo que les comentaba que me advierte que el proceso es irreversible, ¿cierto?, que ya queda como disco dinámico. ¿Desea convertirlo? Y le digo que sí. Y cambia de color, ¿cierto? Cambia a un color verde. Disco dinámico. Ya. Disco dinámico. Voy ahora, que ya tengo el disco dinámico, a hacer que este disco
se asocie con el disco 1 y se vean como si fuesen uno solo, ¿cierto? Vamos a generar el RAID. Tomamos el disco C del disco 0, clic derecho sobre el panel y me dice añadir mirror o añadir espejo. Cuando hablamos de espejo, es decir que un disco va a ser igual al otro, ¿cierto? Van a estar espejados. Entonces le digo añadir espejo. Me dice que el espejo, ¿cuál va a ser el disco? 1. Me dice que se va a convertir también de modo básico dinámico. Le digo que sí. Y vean lo que va a empezar a pasar en un momento más. ¿Qué pasó con los discos ahora? Ambos discos son el disco C. Por lo tanto, físicamente hay dos discos instalados en los slots del servidor, pero lógicamente son uno. Eso indica que si en algún momento falla el disco 1, el 0 tiene la misma información que el disco 1, o viceversa. Si el disco 0 falla en algún momento, el disco 1 tiene la misma información, los mismos datos que el disco anterior. O sea, tengo dos planes de contingencia. Y eso me da una política de poder construir un servidor seguro para base de datos. Ya no dependo de un disco, ¿cierto? Tengo dos discos trabajando. Además, si esto fuera en SCSI, ¿qué podríamos hacer? Falló este disco, lo tomo y le pongo otro igual y lo reemplazo. Y se empiezan a copiar, fíjense, empiezan a resincronizar. Es decir, lo que está tomando, todo lo que tenía el disco 0, se lo está traspasando al disco 1. Ahora, cuando incremente un archivo en el servidor, de aquí este disco creció 1 megabyte más, por ejemplo, de almacenamiento, en el otro, ¿qué va a pasar? Lo mismo. En ambos van a crecer igual. ¿Ya? Este proceso se demora un par de minutos. Hay que esperar que termine, luego de eso se apaga la máquina. ¿Ya? De hecho, como les comentaba, se ven dos discos, pero físicamente en el servidor siempre va a aparecer uno. ¿Ya? Pero físicamente son dos clonados entre sí. Ahí tenemos un RAID. Este RAID es el más básico de todo. Este RAID se llama RAID. ¿Cuál sería el RAID más bajo? RAID 0. Está el RAID 0, el RAID 1, el RAID 3, el 5, el RAID 7 y el RAID 10. Son los tipos de RAID. Y cada uno depende de la cantidad de discos duros que tengamos. ¿Ya? Este es el más básico, ¿cierto? Dos discos trabajando en conjunto. Ya, ¿se animan a hacer lo otro en la otra máquina igual? ¿Lo mismo? ¿Sí? Voy a hacerlo como repaso. Voy a levantar la otra máquina y voy a hacer la configuración. Repetir todo lo que hicimos rápidamente o brevemente en el segundo servidor para hacer un resumen. Ahí mientras dejo haciendo la sincronización. Si no puedes levantar las dos máquinas no importa, ¿ya? Solamente de modo de repaso. Entonces lo primero, este es el SQL Server, una contraseña segura o políticas de contraseña que tienen que ser 8 caracteres, número y letra, mayúscula, minúscula, para crear la cuenta del usuario administrator. Brevemente un resumen. Primero, bajo el firewall. ¿Cierto? Bajo el firewall. Recuerden que como usan puertos los servidores, los gestores de base de datos tenemos que conectarlo de alguna forma y con los puertos cerrados no podemos conectar desde los clientes. ¿Ya? Paso 2, el nombre. ¿Cómo debería llamarse el segundo servidor? NS2.
NS2, ¿cierto? NS2 con mayúscula. El NS2. Tercer paso, optimizar rendimiento. Y ajustar la memoria virtual. Después voy a reiniciar. IP fija, IP estática. ¿Cómo se hacía? Primero ver el IP, comando ipconfig, ¿cierto? Claro, veo el IP que tengo, en este caso tiene el IP .6, máscara de red, puerta de enlace. Y la dejo fija, la IP. Después, ¿cierto? Crear la carpeta compartida, pero debo instalarle primero el Web Addition, ¿cierto? Insertar imagen de Web Addition. Ahí aparece el instalador, instalo el Web Addition y creamos la carpeta compartida. Ya, reiniciar más tarde y también le agrego la carpeta compartida en red, de la misma forma como lo hicimos en las otras máquinas. Y ahora sí reinicio. Seleccionar el por qué se reinicia. Y luego vamos a copiar los archivos al servidor, luego que terminemos esta parte. Y también nos quedaría por último hacer el RAID en el segundo servidor. ¿Cómo va el RAID en el otro? ¿Cuánto por ciento llevan? La primera vez que se hace la sincronización es la que se demora. Eso ya queda sincronizado de por vida, ¿ya? Solamente se hace esa sincronización la vez inicial. O sea, imagínense un disco de 20 gigas, cuánto se demora versus un disco de 1 tera en hacer un RAID. Fácilmente se puede demorar 12 horas, 10 horas en el primer RAID. Luego eso hace que si saco un disco con falla, lo reemplazo en el lugar de otro y se sincroniza y queda con la misma información del que falló o del restante.
Ya, ánimo jóvenes que estamos por terminar ya, que es la última parte de la implementación de los servidores recién. Ya, ahí arrancó la máquina, la otra todavía está sincronizando. Y lo que debería hacer es copiar cierto archivo al servidor Microsoft. ¿Ya? En realidad es un solo archivo que vamos a copiar. Y debo ir a buscarlo al computador físico. El archivo que tienen que copiar hacia el servidor SQL Server es el instalador de SQL Server que se llama SQL Express X86. Es el único que tienes que subir. Nada más. Nada más que eso. SQL Express X86. Nada más. Así como en el de Oracle subimos un solo instalador, en el de SQL Server también un solo instalador. Y para finalizar esta parte, hacer el write en este servidor. Recuerden que ya tiene un nombre, está optimizado, está preparado para trabajar en red. A ver si se recuerdan el write. ¿Dónde se hacía? En storage, ¿cierto? Disk management. ¿Ya? Ahí tengo los dos discos iguales. Puede haber hecho un RAID de 4 discos. Sería un RAID 1. ¿Qué hacía? Primero convertirlo, ¿qué modo? Siempre comenzamos con el disco 0. Siempre el disco que tiene instalado el sistema operativo es el que comienza a hacer la cadena del RAID. ¿Ya? Convertir a dinámico. ¿Ya? Y paso 2. Botón secundario. Espejarlo, ¿cierto? Añadir mirror. Perdón, añadir mirror. Que el disco 1 va a ser el espejo del disco 0, ¿cierto? Estamos haciendo un RAID 0. Y empiezan a sincronizarse. Listo. Con lo que hicimos hoy día, ¿cierto? Hasta esta parte, tenemos lista lo que es la infraestructura de los servidores. Nada más. Sin siquiera haber implementado alguno ni configurar. Ya, la idea es dejar listo para la siguiente clase empezar a trabajar con hacer Oracle, empezar a instalar Oracle, configurar Oracle. No es tan fácil como poner siguiente y siguiente, ¿cierto? Hay hartas cosas que considerar para hacer la implementación, ¿ya? Así que eso es lo que les pido por el momento. Ahora, si mientras están sincronizándose, como tarea para probar ahora, es que si pueden levantar el cliente, ¿ya? Si pueden solamente, para probar conectividad, claro, a los servidores. Nada más, súper sencillo. Ejecutar, ¿cierto? Un ping, un eco hacia los servidores. Nada más. Mientras se sincronizan. Si es que pueden, si no pueden, no importa. ¿Cierto? Para ver si podemos conectarnos hacia los servidores. Un ping, nada más, una prueba de conectividad. Y luego de ello, los compañeros que están, ¿cierto?, virtualizando las máquinas y las van a exportar en OVA para que las guarden. ¿Ya? Ahí damos los últimos minutos, la última media hora. Que los OVA se demoran en hacerse. Con esto ya estaríamos, por lo menos, la primera parte de la unidad, el primer bloque. ¿Ya? Un ping, ¿cierto? ¿Tienen espacio en disco duro, no? Están medio complicados. Va a tener que borrar los packs. SQL Express se llama. Express, X86. No. Ah, es porque hay muchas máquinas virtuales. No te aguantó la RAM del PC. No, para nada. Si te aparece detenido es porque no tiene suficiente RAM. Es por eso.
No, si era para probar. Ahí lo que habría que probar es apagar un servidor con uno, después con el otro. ¿Ya? Que siempre nosotros vamos a ocupar un cliente y un server, nada. Ahora tenemos las tres máquinas al mismo tiempo. Claro, el cliente puede dar lento, pero rápido. Manolo 2019. A ver si llegamos a los servidores. Punto 5, punto 6. Ahí está la prueba final. 0 pérdida y que me respondan ambos servidores. ¿Ya? Desde el cliente. Si llego a este punto, llego a hacer esta prueba en forma correcta, debería estar en condiciones ya de seguir trabajando bien la otra semana.